Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Galán. Seguimos con el módulo 1.3, Políticas Públicas de Transversalización en materia de igualdad, Ley de Paridad y Ley Micaela. Como les comentaba en el primer video sobre estudios de género, feminismos y perspectiva de género, para incorporar a las políticas públicas de los estados, ya sean los gobiernos locales, como son los municipios, en los gobiernos provinciales o en el gobierno nacional, se implementan las políticas públicas de género. Yo considero que estas políticas públicas que se incorporan tienen que ver con este concepto que les decía recién, que hablamos en el primer video, de discriminación positiva. Es un término que viene de los derechos humanos, del estudio de los derechos humanos, de los tratados internacionales, y es con acciones positivas donde interviene el Estado en el caso de las políticas públicas, pero que también pueden ser en el plano privado, empresas, instituciones privadas, ONGs, ámbito educativo, ámbito laboral, ámbito de el esparcimiento y la recreación. Bueno, tiene que ver con eliminar las desigualdades para poder equiparar, ¿no? Entonces, para esos grupos vulnerados en sus derechos o minoritarios o mayoritarios como somos las mujeres, pero que nuestros derechos están siendo avasallados o vulnerados por cierto sector o por ciertas políticas públicas, bueno, es necesario la intervención para una medida de acción positiva para empezar a nivelar un poco la balanza. Entonces necesitamos una ayuda para equiparar. A esto se llama discriminación positiva o discriminación a la inversa, porque la acepción de discriminación es un poco negativa, tiene una connotación negativa, pero en el caso de este concepto tiene que ver con perseguir la igualdad de oportunidades o de acceso a determinados derechos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas de transversalización, en materia de igualdad, es incorporar en todos los ámbitos de los poderes del Estado, como es el poder legislativo, el poder judicial, el poder legislativo, en todas sus jerarquías, a nivel local, que es el municipal, a nivel provincial o a nivel nacional, políticas de igualdad. Cuando hablamos de políticas de igualdad estamos hablando de todos los derechos humanos, de acceso para personas con ciertas discapacidades, para personas con ciertas dificultades en la salud, para mujeres, para diversidades, políticas inclusivas para niñeces y adolescencias, para juventudes, para adultos y adultas mayores, para igualdad de oportunidades para todas estas poblaciones históricamente vulneradas. Cuando hablamos de género es hablar de transversalizar, o sea, de atravesar con políticas públicas todos los ámbitos, todas las áreas, todas las secretarías, las direcciones, las jefaturas, los organismos, las agencias, en todo incorporar la perspectiva de género, que también es un concepto que hablamos en el primer módulo y en el punto 1, que es esta mirada y posicionamiento con ojos y con decisiones que tengan que ver con nivelar, con equiparar, con eliminar las desigualdades. No basta, ya lo hemos comprobado, con solo tener un ministerio o una secretaría de género. Si se tiene eso, se corre con mucha suerte, pero esto tiene que atravesar todas las políticas públicas. De nada sirve que haya un ministerio que solo se ocupe de las mujeres y un ministerio de economía que no tenga políticas públicas, económicas, financieras, etcétera, que no tenga una mirada
con respecto a las mujeres y a las diversidades y a las niñeces, que son las poblaciones, junto con los jubilados y las jubiladas, que menos acceso a una economía más estable o a un ingreso más estable o más robusto tienen. Entonces, transversalizar tiene que ver con esto en materia de igualdad. Es siempre tener programas, medidas positivas y acciones que tiendan a generar mecanismos compensatorios. Bien, una de esas medidas para incorporar la perspectiva de género de manera obligatoria, en otro video yo lo explico, de la incorporación hace 30 años en la reforma de la Constitución, de tratados internacionales de derechos humanos, donde incorpora la no discriminación hacia las mujeres, la Convención de los Derechos del Niño. Incorpora un montón de nuevas formas para la relación con estas poblaciones, donde el Estado argentino asume responsabilidades. Lo primero que hace es darle esta jerarquía constitucional a los tratados, que ya los había firmado hace muchos años. Paso siguiente es incorporarlos como leyes, como normativas vigentes en el ordenamiento jurídico del país. Entonces vemos que hay un cambio de posicionamiento con respecto a las niñeces y adolescencias, un cambio normativo con respecto a las mujeres. Luego vamos a ver la incorporación de la prohibición de la violencia y del abuso sexual. También hubo reforma y del homicidio, el tratamiento y la penalización y la tipificación de los homicidios hacia las diversidades, hacia las mujeres. Tiene un cambio de paradigma que se incorpora en el Código Penal. Vemos cambios, pero no alcanzó. Los femicidios fueron incrementándose con el paso del tiempo. Entonces el Congreso sanciona la ley Micaela, donde incorpora la capacitación obligatoria y constante con perspectiva de género para los 3 poderes del Estado. En principio nacional, después las provincias fueron asumiendo el compromiso, sancionando las leyes provinciales, y en los gobiernos locales dependen de esas leyes provinciales, pero también se han dado un orden interno para el cumplimiento de la misma. Entonces, vemos acá una medida de acción positiva que fue incorporar la perspectiva de género de manera obligatoria. Estamos viendo cambios, transformaciones que se están dando con el paso del tiempo, pero todavía se sigue trabajando. La ley de paridad es otro ejemplo de una medida de acción positiva. La ley de paridad es una ley nacional. Casi todas las provincias lo han ido incorporando a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, en los gobiernos locales también. La ley de paridad habla de incorporar en las elecciones legislativas paridad de género, es decir, 1 y 1, 1 y 1, o 1 y 1, 1 y 1, y así correlativamente. No habla de quienes encabezan las listas, ni de las fórmulas presidenciales o de gobernación. No hablan de paridad. Se trata de, en las últimas elecciones, de mantener también la paridad en esos cargos electivos, pero la obligación, digamos, se incorpora con la reforma de el Código Electoral o la Ley Electoral, y es incorporar la paridad, que ya había tenido un antecedente en los años 90 con la Ley de Cupo, donde 1/3 de la lista tenía que estar representado por mujeres. Es así que luego de la experiencia, las primeras diputadas de Evita
en los años 90 vinieron las diputadas del cupo, las diputadas del Congreso del cupo, fueron históricas porque digamos que inauguran un nuevo paradigma también en el proceso de reconocimiento de los derechos políticos hacia las mujeres. La ley de paridad del 2016 también viene en ese proceso de incorporar acciones positivas para erradicar las desigualdades y la discriminación de género de hombres hacia mujeres. Hablamos también en los estudios de género de la paridad sustantiva, que es la paridad sustantiva, que es realmente acceder a esos espacios de poder, de toma de decisión, donde no hay posibilidad de una normativa que establezca una paridad, pero sí más participación de mujeres en espacios jerárquicos, en espacios de poder, de toma de decisión, de comisiones directivas, de consejos directivos, de mesas chicas, en el ámbito público como en el privado, digo, en el ámbito público, en los estados, en los gobiernos, bueno, que haya más ministras mujeres, que haya mayor cantidad con el paso del tiempo, que haya más secretarias mujeres en los gobiernos locales, etcétera. Esto cuesta, pero bueno, hay que seguir incentivando, formando mujeres para esta difícil tarea de la transformación el cultural, de dejar esto que tiene que ver con el techo de cristal, romper ese techo de cristal, que es ese techo que, como hablábamos en otros videos, las tareas de cuidado, los roles estereotipados que se le asignan a las mujeres no permiten que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente, que tengan ambiciones de poder, de ocupar lugares importantes de decisión, por dedicar muchas horas de su vida al cuidado de sus hijos, de sus familiares, de sus compañeros de vida. Bueno, y el piso pegajoso también tiene que ver con esto que tiene un anclaje en lo doméstico y no se puede despegar. Bien, esta paridad sustantiva entonces se tiene que trabajar mucho. También hablamos de sororidad, de incentivarnos entre mujeres y entre diversidades, no competir entre nosotras, entre nosotres. Ese es también es un modelo de relaciones humanas que deriva del patriarcado, esto de, competir entre nosotras por nuestros lugares, en vez de competir en general por los lugares que nos interesan, o en última instancia en competir con aquellos lugares masculinizados, ¿no? Hay que romper con esta estructura que se nos chipeó, con la que nos han criado y formado en algunas instituciones, de que las mujeres somos las que armamos lío, las que nos peleamos entre nosotras, cuando en realidad en comunidad la construcción, cuando es con base de mujeres, tiene otra construcción más horizontal, más de tejido, de red. Entonces ahí vemos que esto es un mito y que nosotras mismas nos creemos el mito. Bueno, creo que por hoy yo les subí al Drive un material que tiene que ver con esto de la transversalización de las políticas públicas. Lo hemos hablado en la clase sincrónica, así que me parece que no hay mucho más para aportar. Además, vamos a tratar también, como les decíamos,
en las clases sincrónicas de que los videos sean un poquito más llevaderos porque cuesta conectarse y estar atentas cuando el video no es en vivo. Bueno, muchas gracias y busquen el material. Cualquier duda lo resolvemos vía mail o vía clase por Meet.